Bueno, entonces vamos a ver 3 leyes, no las vamos a ver completas, ustedes la van a poder buscar en el boletín oficial, la googlean y ponen Ley Nacional de Enfermería 24.004, la imprimen, y si tienen alguna duda al respecto, pueden preguntarme, aprovechen que estamos acá todo el equipo, para que ustedes, si tienen dudas, nos preguntan, ¿sí? Porque esto regula el ejercicio. Carmen, la presentación no está apareciendo. Esto regula el ejercicio de su profesión, ¿sí? Entonces, tenemos que conocerla. Hay varios estudios que se realizan, que los realizan personas que realizan tesis, ¿no? Los licenciados, a ver qué conoce el personal de enfermería sobre las leyes, y las conclusiones a las que llegan siempre son que el personal de enfermería desconoce el propio ¿Ahí ejercicio. se ve? Ahí se ve. Bien. Que algún alumno me diga si se ve. Desconoce la ley que regula su ejercicio. Sí, profe, disculpe, se ve bien. Bueno, muy bien, Sofía. Entonces, es una gran falencia en las currículas, ¿sí? No es que yo diga, no puede ser que los alumnos desconozcan, ¿no? Sino es una falla que hay en la currícula cuando uno va a enseñar la profesión de enfermería, ¿sí? Tiene que haber una materia que nos enseñe cuál es la ley, ¿sí? Que nos va a regular a nosotros en el ejercicio y cuál va a ser mi competencia cuando recién empiezo a trabajar. Eso por un lado, y hay otras falencias que, bueno, son las grandes que yo veo, que son, por ejemplo, el tema honorarios. Nadie sabe cómo facturar. Me piden una inyección y yo voy y lo hago. No, no es nada. Ustedes tienen una matrícula, como diría alguna mamá o algún papá, se quemaron las pestañas, ocuparon su tiempo, un capital, dejaron de lado un montón de cosas, y cuando van a realizar una actividad para el cual ustedes están formados, capacitados, en una palabra, tienen idoneidad, tienen que facturar, ¿sí? Entonces, no pueden andar por la vida regalando actividades y no cobrar. Entonces, esa es otra falencia en la currícula también de enfermería. Hay muchas falencias, ¿no? Porque uno después se empieza a capacitar y a formar, pero esto deberíamos tenerlo de base en alguna materia, como poner honorarios y decir, bueno, para la aplicación de una inyección es tanto, ¿no? Y ya que esté especificado en algún lugar para que todos cobremos más o menos lo mismo, ¿sí? Que haya una ley de honorarios, pero no la hay. Con respecto al ejercicio de enfermería, bueno, acá, para no desviarme tanto del tema, bueno, tenemos las 3 leyes, entonces dijimos, a nivel nacional tenemos la ley 24.004 del año 91, en Buenos Aires tenemos las 12.245 del año 99, y en Cava tenemos la ley 298. Estas 3 leyes, cada provincia debería tener su propia ley, ¿sí? Pero siempre va a tener que tener en cuenta la ley nacional, ¿sí? Porque no puede ser que haya una ley por debajo de la ley nacional, digamos, que vaya a cambiar, ¿no?, el espíritu de esa ley, es decir, que regule el ejercicio, pero sin quitar derechos ni obligaciones de las personas, que en este caso son los profesionales de la enfermería, ¿sí? Así que, bueno, cada jurisdicción va a tener una ley, pero siempre se tiene en cuenta todas las leyes que existen, sobre todo cuando es provincia, nación, o hay tratados internacionales. Nosotros tenemos que sacar lo mejor de cada ley, que favorezca mejor al trabajador, y esas son las que se van a aplicar al enfermero, ¿sí? Sobre todo en derechos y obligaciones. También cada trabajo va a tener reglamentos de trabajo, ¿sí? Y también van a estar reguladas qué actividades pueden realizar y cuáles no, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, pero nunca va a ser en menoscabo, ¿no?, de la ley nacional o de otras leyes superiores, ¿sí? ¿Se comprende esto? Sí, sí, sí. Sí, profe, sí. ¿Qué se comprende de esto? A ver, con palabras. Yo no pido acá que sean eruditos, pero quiero saber si se entiende. Yo los Que quizás algunas leyes no tienen la misma jurisdicción y por ahí en algunos lugares no la cubren de la misma manera. Bien, bien. Yo entendí que a nivel nacional sería
es la primordial, digamos, ¿no? Tiene algunas que se desglosan, pero es la nacional la primera. Exacto, Yamila, es la ley madre, ¿no? Así se podría decir. Algunos dicen que es la ley madre. A partir de ahí salen todos los derechos, pero lo que también, acá quiero recalcar esto, por ejemplo, ¿no? Hay leyes, voy a hablar un poco más de lo que es laboral, porque a veces uno dice, ¿cuántos días de licencia me corresponde por, ¿no? Que son derechos de los profesionales también. Y en una norma institucional dice le corresponde 12 días al año por examen. Van a otra normativa, no sé, la ley de contrato de trabajo, y dice 28 días por examen. Entonces, ¿cuál se aplica? Bueno, legalmente, si uno hiciera un juicio, se aplicaría la ley más favorable al trabajador, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a los reglamentos. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Yo no puedo sacar derechos en una ley que es, digamos, ¿no? Inferior. Así que bueno, eso básicamente, para que lo tengan en cuenta en lo que es laboral, ¿sí? A veces van a decir, no, pero no les corresponde. No sé, un ejemplo en la práctica. Había una institución pública de Cava que te daba licencia por lactancia solamente 9 meses, ¿no? Y había otras instituciones del conurbano bonaerense que daban hasta 1 año, ¿sí? Eran 2 horas, supongamos, de la jornada laboral, hasta que un hijo cumpliera 1 año. Entonces, bueno, eso digamos que uno decía, pero no es justo, ¿no? Iba el empleado y preguntaba, iba otro y hacía notas, hasta que, como todos reclamaban, entonces la institución que hizo amplía esos derechos. Entonces, así se pueden también hacer reclamos dentro del trabajo sin judicializar derechos que nos corresponden y que muchas veces nos cercenan. Siempre se reclama, digamos, si fuese en forma colectiva, mejor. ¿Vieron que a veces viene un sindicato que nos representa? Bueno, ellos pueden representarnos y pedir que estos derechos, que nosotros ya los tenemos en la ley, sean reconocidos dentro del ámbito del trabajador. Vamos con la siguiente, Carmen. Y acá yo los invito a pensar, y quiero que ustedes con sus palabras me digan qué piensan de esto, ¿no? Yo les leo y dice, la vida es el más precioso regalo que Dios ha puesto en las manos de la enfermera. ¿Qué quiere decir esta oración o esto que está acá? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? Yo les doy un tiempo y ustedes piensen y me dicen. A ver. Pueden escribir en el chat si están en otro lado. El valor de la vida, dice acá Mariela. ¿Qué más? Cristina. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo sí, eso es lo que pienso cada vez que tengo un paciente a cargo y pongo lo mejor de mí para que esa vida se preserve, ¿no? Y hacer todo correctamente para que salga adelante y el día que le dan el alta, para mí es una alegría también y siento que cumplí con mi deber. Excelente. Quizás lo que siente Cristina es satisfacción laboral, ¿no? Sentir que llevé mi trabajo y que lo hice lo mejor que pude. Di todo de mí, como dice ella, ¿no? Para que sea toda la atención sin riesgos y se vaya a su casa, que se vaya de alta. Acá Yamila dice el respeto a la vida, Montiel Rocío dice que nos toca trabajar con lo más valioso que tienen las personas, Andrea, la vida de nuestros pacientes en nuestras manos, Melissa Fernández, la empatía que hay que tener con los pacientes, el respeto, ponerse en el lugar del otro, valorar la vida del paciente. Sandra Lanusa dice, la vida de los pacientes está en nuestras manos desde que venimos al mundo y partimos. Alicia Herrera, la responsabilidad de velar por esa vida que depende de mi cuidado. Ivana, que nosotras como enfermera tenemos que valorar la vida del paciente y a pesar de que la persona haya cometido alguna falta, no juzgarla y tratarla igual que cualquier otro paciente. Lilian Reinaga, el valor más preciado y sobre todo en la NEO, donde damos por esa vida. Por eso, lo esencial
perfeccionarnos. Bien, Lilian, muy bien. Excelente las reflexiones. La que sigue, por favor, Carmen. Vamos a seguir con la próxima diapositiva, y acá también me gustaría que pongan, o si quieren abrir el micrófono, a ver qué entienden de esto, ¿no? Las funciones y actividades del profesional de enfermería se distribuyen en diferentes ámbitos, y están claramente delimitados para poder brindar una atención de calidad que engloba tareas multidisciplinarias. A ver qué opinan, si esto es verdad, no es verdad, les parece que ustedes o todos los profesionales tenemos bien en claro cuál es nuestra función, qué actividad tengo que realizar, y cuáles serían esas tareas multidisciplinarias, ¿no? A veces no solamente implica la tarea de la enfermera el solo medicar y hacer higiene y confort, sino también a lo largo de la estadía del paciente, en el caso de los adultos, de educar, y en el caso de la neonatología, de educar a los papás para que cuando ese paciente pueda tener el alta, pueda seguir teniendo un cuidado como el que tenía en el hospital. Y aparte también las enfermeras no solamente medican y dan higiene y confort, sino que también dan apoyo, porque no nos olvidemos que no dejamos de ser personas. Bien, para resumir lo que dijo Alicia Herrera, humanizar el cuidado. Pregunta, ¿solo a mí se me ve la profe así como, como si se pudiera abrir la imagen o...? Sí, se ve así, como que hay interferencia, pareciera. Porque en realidad está puesto para la vista del hablante, me parece, ¿puede ser? Cualquier cosa, estamos en la diapositiva 3, se ve, ¿no? Bueno, alguien dice acá, La diapo se ve re bien, profe, es su pantalla donde se la muestra a usted, es que se ve como una interferencia. ah, bueno, voy a salir, así no se corta el audio. Bueno, acá Sandra dice, delimitado, porque cada quien tiene atiende su competencia. El licenciado González dice, la seguridad que generamos a las comunidades a la hora de cuidar y curar a sus familiares. Paola González. ¿Qué más dice esta diapositiva? ¿Es verdad que todos sabemos cuáles son nuestras funciones? ¿Todos conocemos la ley y lo que dice la ley en su artículo 3? ¿Qué piensan? Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho, Cristina. Yo creo que a veces, bueno, capaz sabemos que, por ejemplo, se necesita un laboratorio y nosotros aprovechamos que vamos a poner una vía y sacamos la muestra y se la damos después al sector de laboratorio, se la alcanzamos, o sea. Pero nosotros por ahí lo hacemos en función de no perjudicar o no dar unos pinchacitos al bebé, o a la paciente adulta también. Capaz pasa esas cuestiones, digo yo. Yo sé que lo tiene que hacer laboratorio, pero bueno, hacemos eso en oportunidades, ¿no? Para evitar eso, evitar esos pinchazos doblemente en el paciente. Bien. Acá Cristina nos trae, ¿no? Ella dice, bueno, yo sé que esa función no es de mi competencia, pero lo voy a hacer por el paciente, para evitar darle más pinchazos, ¿sí? Porque me piden un laboratorio a mí, y bueno, o algo que ella quiere hacer, no sé, un estado ácido base, pongamos así un ejemplo, y entonces ella va a poner la vía y saca un gas, o un hemograma, o otra cosa extra. Entonces, está ahí garantizando de que al paciente no se lo va a pinchar 2 veces, por ejemplo. ¿Sí? Acá Paola dice, nuestras funciones, atención directa, docencia, administración, investigación, excelente. María de Virgilio dice, educación, contención emocional, gestión, atención. A veces sabemos, pero no se cumple tal cual es.
bien esto que nos trae María de Virgilio, ¿sí? Porque eso que ella está diciendo se llama desvirtuación de funciones, ¿sí? Muchas veces el enfermero hace tareas asistenciales porque para eso se lo contrató, y sin embargo tiene que llamar a ropería, llamar no sé, a ver, a centro quirúrgico, no sé quién será en este caso, el que le va a dar el material estéril, todo lo que ella necesite. Entonces, eso lo tendría que hacer la persona que hace gestión, ¿no? Si está delimitado un referente de turno, un jefe de enfermería, un supervisor de enfermería, que es el que tiene que garantizar que todos los recursos materiales o todos los recursos que necesite el enfermero los tenga para brindar una atención segura y que solamente se limite a hacer lo que le corresponde, ¿sí? La tarea asistencial. Por eso, vamos a ir con la siguiente, Carmen. Acá Sandra nos trae también, se suele no cumplir, dice el especialista de cirugía torácica, pide que retire el drenaje al enfermero y lo retiró el enfermero. Claro, ¿ves? Entonces eso son tareas que no son de nuestra competencia, ¿sí? Y para eso nosotros estamos hoy acá, para poder ir desmenuzando un poquito más qué es realmente lo de nuestra competencia, ¿sí? Entonces, el ejercicio de la enfermería empieza, ¿no? Y nos dice, bueno, cuando la ley 24.004, digamos, va a salir, se publica, uno puede leer dentro del articulado que el enfermero va a tener autonomía, ¿sí? Va a poder ejercer su profesión en forma liberal, va a tener autonomía, ya no va a depender de otra persona para poder trabajar, ¿sí? Uno puede ejercer en relación de dependencia también o en forma autónoma. Puedo tener en mi domicilio y atender ahí a los pacientes. Pero ¿qué voy a hacer? Actividades que son de mi competencia y que me marca la ley, ¿sí? Puedo trabajar también en relación de dependencia, en instituciones públicas, privadas, ¿sí? Pero para ello voy a tener que tener una matrícula. Dentro de las incumbencias, como bien mencionaba Lorena Paola González, estas son las incumbencias que están dentro del marco de la ley. Función asistencial, función de docencia, gestión, que es lo que hace la administración de los servicios de salud, ¿sí? Por ejemplo, un jefe de enfermería, un referente de turno, un supervisor, ¿sí? Y nosotros también, cuando hacemos tareas, hacemos gestión, pero del cuidado, ¿sí? Entonces, estas son las tareas, y también las tareas de investigación que puede llevar adelante el profesional de enfermería. Sigamos con la siguiente, Carmen. Entonces ahí tenemos las 4 grandes ramas que puede realizar el enfermero de acuerdo a lo que nos marca la ley. También tenemos niveles para el ejercicio de enfermería, ¿sí? Tenemos, por un lado, el nivel profesional, donde está el licenciado de enfermería, el enfermero. ¿Y qué dice la ley? Bueno, la ley dice claramente, ¿qué es lo que hace este profesional? Dice que, bueno, que la tarea que va a realizar este profesional consiste en la aplicación de un cuerpo sistemático de conocimientos para identificar y resolver situaciones de salud de enfermedad, pero siempre que sean dentro de su competencia, ¿sí? Y también hace en un apartado posterior, dentro del articulado, cuando lo tengan lo van a poder leer, que corresponde al nivel profesional, ejercicio de funciones jerárquicas y de dirección, ¿sí? Asesoramiento, docencia e investigación. Y el otro nivel que discrimina la ley es el auxiliar de enfermería, que consiste en las prácticas de técnicas y conocimientos que contribuyen al cuidado de enfermería, planificados y dispuestos y supervisados bajo el nivel superior, que es bajo supervisión de un enfermero o un licenciado en enfermería. A ver si ustedes pueden contarme qué hace un auxiliar de enfermería. Y si todavía hay en sus servicios
Los leo por el chat y si alguien quiere abrir el micrófono, piensen tranquilos. Hola Elina, hola a todos. No, yo quería decir, bueno, para mí un auxiliar de enfermería en algunos servicios lo que hace es higiene y confort, alimentación, eh, en algunos lugares, ¿no? Bien, bien. Acá en el chat también ponen, gracias Mariela, en otro trabajo tuve los auxiliares y se abocaban a higiene y confort. El enfermero realizaba higiene y confort, control de signos vitales. En mi hospital hay, en un servicio, eso tienen que mantener algunos puestos. ¿Qué quiere decir, Yamila, que tienen que mantener algunos puestos? Hola, profe. Sí, sí, sí. Es así, como que no sabría, como unos cupos creo que le dicen. Es un hospital de Cava, Ah, así que sé que siguen a tomando nivel... auxiliares. Sí, creo que siguen tomando esos cupos, creo que son como 4 cupos y los tienen que seguir manteniendo. Ah, bien, bien. ¿Y Sí, tienen sí. así una tarea discriminada? ¿Tenés Y idea? no, eso no sabría porque en mi servicio no hay. Ah, No está sabría bien. a qué se dedican, quizás son tareas más livianas, pero no sabría a qué se dedican. En mi Bien, servicio de pediatría no hay. bueno. Bueno, en algunas instituciones hospitalarias, ustedes imagínense que todavía hay instituciones, por ejemplo, Mater Dei, allá por el año 2003, tenían discriminadas las tareas, ¿sí? Es decir, que de acuerdo a lo que dice la ley, el auxiliar tiene esas funciones que decía Mariela, por ejemplo, o algunos colegas de ustedes acá, Belén Escobar, higiene y confort, alimentación, por ejemplo, realizar movilización de pacientes, pueden administrar medicación también, pero siempre bajo supervisión de un enfermero, es decir, que dentro de la dotación de personal tiene que haber licenciados, enfermeros y también auxiliares de enfermería, ¿sí? Si bien cuando se implementó la ley lo que querían hacer era profesionalizar, digamos, el ejercicio de la enfermería, se los había invitado y le daban un plazo para que ellos puedan realizar lo que se denominaba en ese momento profesionalización de enfermería, ¿sí? Entonces, todavía la ley no se actualizó, entonces seguimos con estos niveles, pero se sigue dictando. Por ejemplo, en Salta, la Cruz Roja sigue brindando un curso de enfermería, y el primer año ya tenés el título de auxiliar, y a los 3 años el de profesional de enfermería, y si en algunas universidades, que son 5, tenés el de licenciado en enfermería. Entonces los niveles se siguen respetando, pero tienen tareas diferenciadas. Por ejemplo, en algunos hospitales de Cava, el auxiliar hace la misma tarea que el enfermero, y eso también es una desvirtuación de funciones. Si el auxiliar le dijera a su jefe o al que lo contrató, yo no puedo hacer esta actividad porque no es de mi competencia, el superior lo tendrá que acatar, porque va a tener la razón el auxiliar cuando le diga al que lo contrató, yo no puedo realizar esta actividad, ¿sí? Entonces hará otras. Por ejemplo, podría ser de menor complejidad, ¿no? Si es que no hay otro trabajo para esa persona, porque imagínense que un sueldo de un auxiliar, un sueldo de un profesional, a veces también se ven discriminados, ¿sí? Quiere decir que el auxiliar gana menos, el profesional gana más, en algunos lugares donde el título se paga también el licenciado gana más, en cuanto a lo que es salario, y después a la hora de trabajar todos realizan lo mismo y no sería justo, ¿sí? Esto también es algo que se ve mucho en la práctica. Entonces, sí puede estar el auxiliar, pero tiene que estar bajo supervisión del profesional, pero yo la verdad es que en la práctica no lo vi solamente en un sanatorio de Cava, que estaba bien discriminada la actividad, y los auxiliares tenían, digamos, como que iban de acuerdo a la ley, ellos no colocaban vías,
no hacían la tarea que sí es de competencia del profesional, ¿sí? Tienen ahí un listado, no es que no pueden, no, es poco lo que pueden hacer, ¿sí? Tienen más, tienen como 17 tareas que los habilita la ley para realizar. La siguiente, Carmen. Hay alguien acá que me dice vacunación de adultos, Brenda. Vacunación de adultos y pediátricos con PAI realizado también podrían realizar los auxiliares. Mira, eso tampoco yo lo desconocía. Y lo que sí podemos entender también que en la práctica hay una escasez de recursos humanos. Entonces vamos a ver diferentes, digamos, ¿no? Formas de manejarse en cada institución. Pero lo que sí yo les digo acá es que uno cuando está trabajando con un compañero o un equipo, la responsabilidad en cuanto a lo que uno llegue a hacer o un error o un daño a un tercero, que en este caso serían los usuarios, también cuando haya una demanda nos van a llamar a todos, ¿sí? Entonces nosotros también digamos que seríamos cómplices de esa situación si llegara a pasar, ¿sí? Entonces uno tiene que tratar de ver ese tema. ¿Cómo? Y el cómo yo no lo tengo resuelto, pero uno podría decir, bueno, ir a hablar con un jefe y decirle, mira, a mí me parece que no sé, Elina, que es auxiliar de enfermería, no debería colocar vías, por ejemplo, ¿no? Porque yo no quiero que pase nada, y aparte ella tiene también una matrícula que cuidar. Todos tenemos que cuidar acá nuestra matrícula, porque nos costó un montón, nadie nos regaló nada, como le dije en alguna clase, tenemos que cuidar nuestra matrícula. Y cuidar al otro, ¿sí? Sobre todo eso, porque todos tenemos que tener una formación, una idoneidad para estar en ese cargo, y habilidades, destrezas, ¿sí? Pero también conocer qué es de nuestra competencia. Bueno, acá dice, el ejercicio de la enfermería en el artículo 5 está reservado solo para aquellas personas que posean, aparte de todo lo que ya venimos hablando, de formación, el título que los habilita para ejercer su profesión, ¿sí? Que puede estar otorgado por universidades reconocidas por autoridad competente, ¿sí? Pueden ser privadas, públicas, también títulos de enfermero otorgados por centros de formación de nivel terciario no universitario, también reconocidos por autoridad competente, puede ser, en general son todos privados, y pueden ser nacional, provincial, local, también, pero el título tiene que estar reconocido por autoridad competente. También otro requisito es, bueno, obtener ese título o diploma, no es que yo hice segundo año, 2 años y medio, y digo ya soy enfermero, no, tengo que tener un título para poder ejercer, y si viene de otro país, ese título tiene que estar revalidado, ¿sí? Entonces, ya saben, el título que los habilita para ejercer la profesión. La siguiente, Carmen. Y ahora vamos a mirar un poquito sobre los derechos de los profesionales y auxiliares de la enfermería. Esto vamos a verlo de acuerdo al artículo 9, pero como yo les comentaba, las 3 leyes son similares en lo que hace a contenido conceptual, ¿sí? Ejercer su profesión o actividad de conformidad con lo establecido por la presente ley y su reglamentación. Como yo le decía, en algunas instituciones hay reglamentos y uno también los tiene que conocer, porque cuando nosotros nos demanden, yo no voy a poder presentarme ante un juez o un grupo de jueces y decir, ¿sabe qué, señor juez? Yo desconocía la ley. No, nadie puede alegar desconocimiento de la ley en Argentina. ¿Sí? Entonces yo no puedo desconocer, y con ese simple hecho de desconocer, total, si yo no lo sabía, entonces a mí no me cabe ninguna responsabilidad. No es un fundamento para no responder cuando yo cause un daño a otro, ¿sí? Asumir responsabilidades acordes con la capacitación recibida. Esto tiene que ver con la idoneidad. Por eso ustedes están acá para formarse. ¿Qué quiere decir esto, acordes con la capacidad recibida? A ver. ¿Los leo o los escucho? Acorde a lo que se nos fue enseñado, profe. Perfecto, Melissa. Exactamente, es eso, ¿sí?
Si yo, Elina, me voy a trabajar a una institución donde hay prematuros extremos, y consideró el jefe que me contrató, la institución, que yo estoy capacitada, y en realidad yo no lo estoy, entonces yo no estaría, digamos, entrando en este inciso B que dice asumir responsabilidades acordes con la capacitación, ¿no? Porque yo pude haber ingresado y haber hecho un examen lindo y de casualidad aprobé, y ellos pensarán que con ese examen yo tengo idoneidad, ¿no? Pero yo como profesional no tengo que asumir responsabilidades si no tengo la formación, ¿sí? Hay gente que tiene habilidades y destrezas porque se fue capacitando por años o dedicó muchísimo tiempo a esa capacitación, con lo cual puede asumir esa responsabilidad. Pero si no, no voy a asumir una responsabilidad. Y esto no lo sabemos porque desconocemos la ley. Yo les había comentado en alguna de las clases que cuando yo era muy joven, me decían, Elina, ¿podés ir a partos? Y yo, como era, no sé cómo describirme en ese momento, yo iba a partos. Y resulta que venía un bebé meconial, ¿no? Y yo no tenía ni idea de cómo tenía que recibir ese paciente. Sí sabía todo lo que tenía que preparar, porque la neonatóloga me había dicho, prepara el tubo, revisa la bolsa, que la temperatura del quirófano esté, ¿no?, entre 26 y 28, calentar las compresas, todo eso que se adquiere en la práctica, pero en ese momento no tenía la formación acorde. Imagínense que si yo hubiese causado un perjuicio a algún bebé, seguramente ya no tendría matrícula. Entonces, en ese momento, parte del equipo, que era una neonatóloga del Hospital Fernández, ella me decía, no lo sé qué es, iba dando directivas, porque ella era la líder, digamos, en ese proceso de reanimación, o lo que hubiera que hacer en ese momento, dice, no, tráeme las compresas, movelas, sacalas, pasame el tubo, dame un tubo 3, bien clara y directa. Y yo hacía tal cual ella me marcaba las cosas, pero ella estaría con un grado de estrés impresionante, porque prácticamente, hablando mal y pronto, estaba sola, ¿sí? Entonces, ella también tenía más responsabilidad, porque estaba con personal que no era idóneo para ese momento, ¿sí? Bueno, eso es lo que uno a veces, uno no tiene que decir, uno es muy joven, a veces dice, sí, yo voy, ¿no? A sala de parto tiene que ir personal capacitado. En el inciso C, negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño inmediato o mediato en el paciente sometido a esa práctica. En la clase anterior habíamos hablado sobre la objeción de conciencia también, y acá les traje un ejemplo que es de participar en prácticas, por ejemplo, de interrupción voluntaria del embarazo, que es la ley 27610, que ahí habíamos comentado acá en el grupo de alumnos, que dijimos que yo me podía negar, yo, Elina, me puedo negar, pero siempre y cuando esté, por ejemplo, Melissa Fernández, que ella no tiene ningún problema en hacer estas prácticas, ¿sí? Ahí sí. Ahora, si Melissa no está y somos dos, y yo tengo que atender esa práctica, ¿sí? Porque no, la institución no va a poder garantizar, sino que eso se lleve adelante. Y esto es lo que marcaba la ley, ¿no? La 27610. Claro, en realidad, perdón, Elina, el IBE no realiza enfermería, lo que realiza enfermería, porque ese es un gran problema que tienen los lugares donde hacen IBE y ILE, porque en realidad enfermería lo que hace es el cuidado, pero no hace el procedimiento. Esa es una cosa que tienen que saber. Vos te podés negar siempre y cuando no tengas que hacerlo al procedimiento, y el procedimiento no lo hacen ellas. Lo que hacen es el cuidado y la contención por ahí, que eso sí le concierne a enfermería. Bien, bien. Sí, este es un ejemplo, ¿no? Está bien, muchas gracias, Carmen. Así que bueno, eso, por ejemplo, u otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, a ver, teníamos un paciente en algún momento que estaba en ARM, la idea era bajarle todos los parámetros para que el bebé, digamos, tuviera, vamos a decir, que no le demos medios, digamos, ¿no?, extraordinarios o desproporcionados, había que limitar el esfuerzo terapéutico, y venía alguien, algún médico, y le bajaba el oxígeno. Entonces, el bebé empezaba a desaturar.
Entonces yo, como enfermera, yo no quería tocar ningún parámetro, pero en ese momento no entendía qué es lo que me pasaba, ¿no? Era como un rechazo. Yo decía, pero ¿por qué le bajás el...? O sea, como que yo entendía que esa práctica de bajarle la FiO2 era adelantar, ¿no? Adelantar la muerte de ese recién nacido, que quizás no tenía, digamos, ya le habían hecho resonancias y todo, y nunca iba a respirar solito, con un montón de daño. Entonces, a mí me implicaba un conflicto ético. Entonces yo no quería participar ahí, pero yo en ese momento, hace muchos años, no dije nada, ¿sí? Ustedes hoy sí pueden decirlo. Ustedes conocen la ley y van a poder decir, mire, hablar con su jefe de servicio, hablar con quien sea y hacerle saber que ustedes tienen ciertos conflictos éticos y que la ley los ampara a ustedes para negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas, ¿sí? Que entren en conflicto con sus convicciones éticas, morales. En el caso de religioso, por ejemplo, hay pacientes, no recuerdo esta religión, a ver si alguien me da los testigos de Jehová, pueden ser, Sí, Eli, ahí está, que no reciben transfusiones de sangre, ¿no? Y ustedes sí. están en un estado que ustedes saben, ¿no? Que si le dan una transfusión de sangre, el paciente va a mejorar y va a salvar su vida, y el paciente se niega. Entonces, ustedes no pueden ver eso, ¿no? A mí no sé qué me pasaría, pero seguramente no voy a poder estar ante esta situación o esta práctica. Uno tiene que respetar el derecho del paciente, pero yo también tengo derechos como profesional y podría apartarme, ¿sí? Pero tiene que haber otro que se quede, no es que lo voy a dejar solo y desamparado y que nadie lo atienda, ¿sí? Bueno, ese es otro punto. Y el inciso D dice contar cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia laboral o en la función pública con garantías que aseguren el cabal cumplimiento de la obligación de actualización. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero realizar un curso de reanimación cardiopulmonar y es el mes que viene de 10 a 12 y yo trabajo de 6 a 12. Entonces yo tengo que pedir permiso y la institución me tiene que garantizar, ¿sí? Que yo pueda actualizarme, esos permisos que siempre dicen ustedes, no tengo que pedir permiso en el trabajo, que me den una licencia por examen. También están regulados dentro de la ley. Entonces también hay que mostrar esto, que nosotros sí conocemos que tenemos derechos, ¿sí? Y la institución nos tiene que garantizar que nos den el día o que nos den las horas para que nosotros podamos actualizarnos. Muchas veces hay cursos o maestrías o doctorados que son en otros horarios y a veces son viernes y sábados. Y no podés si trabajas en la semana y no podés si trabajas sábados y domingos. Entonces hay mucho conflicto a veces cuando uno quiere actualizarse o quiere formarse. Entonces, bueno, acá pedir a la institución también es un derecho del profesional y del auxiliar de enfermería, ¿sí? Vamos con la siguiente, Carmen. Ahora vamos a ver las obligaciones de los profesionales de enfermería y de los auxiliares también, los que están enumerados en la ley 24.004. Bueno, ya habíamos visto un poco de esto nosotros, que era respetar la dignidad de la persona humana, sin discriminar, ¿sí? Ni por religión, ni por nacionalidad, ni por género. Respetar el derecho a la vida, ¿sí? Prestar colaboración que le sea requerida por autoridades sanitarias. ¿Qué pasó en el caso de COVID? Estuvimos todos, nos llamaban a cualquier hora, podés venir a cubrir, podés estar, y teníamos que ir todos. No nos daban los días por examen, no nos daban vacaciones. Se inventaron unos teletrabajos que fueron aplicados de manera discrecional por los sistemas de gestión, que eran representados obviamente por nuestras jefaturas o nuestros supervisores. Creo que muchos no la pasaron bien, no sé ustedes cómo la pasaron con el tema de las licencias. Si alguien quiere contar algo, cómo fue el tema de la licencia, o si qué pasó con los que tenían 2 trabajos. ¿Qué pasó con aquel que se negó? ¿Alguien no iba a trabajar? Pasaron muchas cosas en pandemia.
Acá antes que me olvide, acá Andrea puso, Cristina puso idoneidad para estar capacitada. Andrea, nosotros teníamos una compañera que era de una religión específica que no realizaba transfusión de sangre a los pacientes y los realizábamos nosotras, sí. Nosotros también, es verdad, yo tenía una colega que era testigo de Jehová y me pedía muchas veces si yo podía ponerle la sangre al paciente. Y entonces yo la miraba y le decía, ¿y qué más querés que haga? ¿Querés que prenda la bomba? No, yo le preguntaba qué más quería que haga. Ella me decía, no solamente conectarla, porque yo el resto lo puedo hacer. Y eso también, ¿no? Porque había colegas que por ahí lo tomaban de mala manera, ¿no? O decir, no, no puede hacer nada, no puede transfundir, ¿no? Pero son cuestiones que, bueno, que uno también tiene que respetar al compañero. No es, digo, mucho trabajo ir y conectar una transfusión de sangre, ¿sí? También se trata del respeto por el otro y de respetar la cultura, porque uno acá viene y nosotros miramos, nos capacitamos, cómo respetar la dignidad de la persona, ¿no? Y después nunca nos preguntamos quién nos cuida a nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos también entre nosotros, ser buenos compañeros, ser buenas personas, y yo no digo tampoco, tengo que, como quien dice, hacer caridad con todo el mundo, ¿no? Pero tratar de estar bien con nosotros mismos y con nuestros compañeros, con el equipo de trabajo. Y también acá dice, mantener la idoneidad profesional, es lo que hablaba recién acá Cristina Tolay, ¿sí? Muchas veces la falta de interés, no sé si acá eso es lo que dice la ley, ¿sí? Dice, la falta de interés en la formación puede hacer que los conocimientos de los profesionales queden desactualizados y no satisfagan las necesidades de los consumidores. Debemos responder por las acciones derivadas del ejercicio de la profesión. No hay duda sobre las características de autonomía con que desarrolla su labor la enfermería profesional. Por tanto, será responsable de los actos dolosos y culposos, negligencia, imprudencia, impericia que realice en el ámbito de su competencia. Y por último, el inciso F dice, mantener el secreto profesional. Es lo que habíamos hablado en alguna clase nosotros, sobre que, por ejemplo, yo tenía con el derecho a la identidad de llamar al paciente por su nombre y apellido y no decir el paciente que tiene HIV o el paciente que tiene la gastroquisis, no, la señora que tiene las... No, nada de eso, porque eso es una obligación del profesional, mantener el secreto profesional. Si alguien me dice algo en privacidad o en el ámbito del ejercicio de la profesión, yo no tengo por qué divulgarlo ni a otro profesional, ni tampoco fuera del ámbito laboral, ¿sí? La siguiente. Y yo acá quiero que vean qué ven de esta imagen y qué piensan, qué les quiero mostrar con esta imagen. Hoy vemos los derechos, el ejercicio de la profesión. Yo quiero que ustedes me digan qué ven en esta imagen y qué interpretan, ¿no? Yo veo como que si hacen algo mal, o sea, es como que van a ir a juicio, algo así. Claro, cualquier acto puede ser penado. Siempre y cuando sea en perjuicio del paciente, obviamente puede ser penado. Excelente, muy bien. ¿Quién más? Acá Grisel Cazón dice la ley. Bien. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Podríamos pegar estos carteles, ¿no? En el office de enfermería o al ingreso a una institución para que uno vaya formándose, vaya preparándose, para que actuemos con cautela, con responsabilidad. Ivana Villarreal dice que nosotros también podemos hacer cumplir los derechos del paciente y nuestros como profesionales, muy bien. Cristina, juicios laborales, excelente. Peso de la ley, dice Sandra Lanusa, si hacemos algo mal. Acá, a ver, Escobar Belén dice, cuando estaba internada, la enfermera me decía, a la paciente del legrado, era como recordarme en todo momento lo que me había pasado.
Y claro, eso se llama revictimización, ¿no? En lo que es el derecho, digamos, civil. Claro, entonces imagínense cómo a veces cuando nosotros somos pacientes y nos pasan cosas, no sé si es el mejor aprendizaje, pero a mí me han pasado cosas que yo digo ahora, esto no puede pasar. ¿Sí? Casi como si la empatía no me sirviera, ¿no? Porque uno estudia, se capacita, pero cuando le pasan cosas es tremendo y decir, esto no tiene que pasar, esto no es correcto, esto que dijo la enfermera está mal. Y tenemos muchas prácticas para revisar, ¿sí? Muchas prácticas que tenemos que revisar, pero muchísimas. Yo creo que es no solo falta de capacitación, sino también falencias en las currículas de enfermería. Pamela Condori dice, la ley pesa nuestros actos hacia el paciente. Bien, acá Belén dice que el esposo fue y le dijo que bueno, que la llame por su nombre y apellido. Excelente, excelente, el esposo de Belén, que fue y se plantó y le dijo, ella se llama Belén Escobar, y así quiero que la llamen. Y está bien, pero no debería pasar eso. Nosotros ya deberíamos decir Elina Tirado, Mariela Salvatierra, o preguntarle al paciente, ¿cómo quiere que lo llamen? ¿Sí? Eso también es importante. Es parte de la escucha, parte de la comunicación efectiva. Hacer que se cumpla la ley, dice Grisel Cazón, para nosotros y los pacientes. Virginia Rodríguez dice, presente. La siguiente, Carmen. Vamos a ver entonces, es eso, ¿no? Lo que ustedes traen ya de los que ya saben. Esto es más que nada, es que se respete la ley, los derechos, las obligaciones, y ahora vamos a ver lo que es la responsabilidad profesional. Siempre que alguien me pregunta o algún colega de enfermería me dice, yo quiero saber algo que nunca logro comprender, ¿no? Y que es el famoso dolo y culpa. Yo no lo puse acá para que ustedes también no queden con esa duda, pero se las voy a decir porque siempre aparece, ¿no? Y me preguntan, ¿qué es el dolo y la culpa? Acá siguen participando. Grisel dice, en mi caso, ni bien ingreso al nosocomio, les pregunto el nombre y los anoto. Excelente. Mariel López dice que todo acto irresponsable puede ser juzgado. Exacto. Todas nuestras acciones. Hay un dicho que dice, yo soy el responsable de mis actos. No es que porque Mariela me lo dijo o me lo ordenó el jefe. El juez no va a decir eso, porque somos profesionales y no podemos alegar desconocimiento de la ley. Entonces, ustedes no van a poder decir, me lo dijo la jefa y me lo dijo la institución. Yo puedo decir a la institución o a mi jefe o a mi referente o al médico que esté a cargo, yo no puedo realizar o llevar adelante esa práctica porque no está dentro de mis competencias, ¿sí? Entonces, voy a seguir con dolo y culpa. Hay una clara diferenciación. Dolo es cuando yo actúo con intención. Eso es lo único que lo diferencia de la culpa. Para no marearse ni para estar, digamos, toda la vida preguntándose qué es dolo y qué es culpa. El dolo es cuando yo tuve la intención de causar un daño a otro, nada más. Y con la culpa vamos a ver todas estas, digamos, estas diferenciaciones. Responsabilidad profesional por imprudencia es obrar sin cautela, ¿sí? Yo voy y le digo, yo le conecto la vía, le pongo el antibiótico y no limpio la llave de 3 vías. Le pasé, no me lavé las manos, eso es imprudencia. O tengo un paciente en aislamiento y entré en el respiratorio, por ejemplo, entro sin barbijo, sin protección, entro y salgo, voy, atiendo a otro paciente limpio, eso es imprudencia, ¿sí? Impericia es actuar con falta de conocimientos para ejercer una profesión.
Yo, enfermera en neonatología, digo que voy a trabajar en cardiología de adultos. Y no sé nada, no tengo experiencia, no tengo conocimientos, solo el poquito conocimiento que me dieron en alguna unidad de enfermería, y voy y trabajo. Y bueno, yo podría cometer algún acto por impericia, ¿sí? Entonces no tengo habilidades ni experiencia y voy a causar un perjuicio a algún paciente. Y eso es parte de mi actuar, ¿eh? Yo voy, total, yo voy porque a fin de mes me pagan y yo voy a hacer lo que pueda. No, tengo que tener idoneidad para estar en ese puesto haciendo asistencial en cardiología. Entonces tenemos la imprudencia, actuar sin pensar, sin cautela, ¿sí? Y ya dimos el ejemplo que era no ponerme, por ejemplo, guantes o no lavarme las manos. Impericia por la falta de conocimientos. Y tenemos la negligencia también. Hacer a sabiendas que puedo ocasionar un daño. ¿Sí? Yo sé que si yo no me lavo las manos, ese paciente puede tener una bacteriemia. Y lo hago igual, total, no tengo tiempo, estoy apurado, lo hago, listo, ya lo hice, chao, me fui a mi casa. O, por ejemplo, materiales defectuosos. Yo sé que ese monitor electrocardiográfico no funciona y se lo voy a conectar igual porque es lo que hay. No, señor. Hay que pedir otro material, dejarlo registrado, mandar a arreglar ese monitor para poder utilizarlo con el paciente. Y cuando no funciona, dejarlo rotulado para que alguien arregle ese aparato. ¿Sí? Eso es negligencia. Por ejemplo, ustedes saben que para administrar fentanilo hay que administrarlo diluido y lento, porque si no, en un paro cardiorrespiratorio, si yo le administro eso en forma rápida, para poder llevar adelante un proceso para ese bebé, puedo causar un tórax rígido. Y se lo administré rápido. Eso es un actuar negligente también. ¿Sí? Entonces, todas estas acciones que son, y que el juez me va a decir que es por mi culpa, porque fui imprudente, porque no tengo conocimientos para actuar, porque fui negligente, son acciones evitables, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que seguir formándonos y conocer más sobre la ley para a la hora de llevar adelante una acción de enfermería, ¿sí? Vamos con la siguiente, Carmen. Tenemos responsabilidad profesional y a su vez también tenemos responsabilidad que nos trae el Código Penal, ¿sí? Porque no estamos exentos. Si yo le causo un daño o la muerte a un paciente, acá dice claramente, ¿sí? Esta ley 25.189 viene a modificarse, se modifican algunos artículos y van a ser incluidos en el Código Penal. Entonces, si yo le causo la muerte a un paciente, tendré de 6 meses a 5 años y a su vez también voy a tener inhabilitación de mi matrícula, ¿sí? No voy a poder ejercer. ¿Tendrá un tiempo o algún plazo? Sí, seguramente. Va a depender de lo que me diga la ley, ¿sí? Si le causo un daño solamente, me podrán dar de 1 mes a 3 años y también inhabilitación. Estos son responsabilidades penales por causar daños o por causar la muerte. La siguiente, Carmen. Yo no le voy a pedir de memoria esto, ni mucho menos. Seguramente vamos a llevar adelante algún trabajo práctico, como para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Y también tenemos que responder en forma civil. Miren si no tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Yo creo que vamos a tener que repensar nuestras prácticas diarias y tratar de hacer lo mejor que se pueda. Yo siempre pienso en esta responsabilidad, pero cuando yo no conocía la ley, ustedes saben que yo actuaba así, andaba por la vida actuando en forma negligente, imprudente, ¿no? Yo creo que más negligente, no sé qué otra palabra poner, digo, ¿no? En contexto. Y yo no pensé que a mí me podían demandar, la verdad. Yo decía, si yo trabajo y solamente hago esto, no tengo nada, no tengo bienes, ¿no?
pero uno va creciendo, va capacitándose, va conociendo la ley, y va conociendo también que nos pueden demandar y que yo voy a tener que pagar. Eso se llama responsabilidad civil. ¿Qué es esta responsabilidad civil? Que yo, como ser humano, como enfermero, como licenciado, como auxiliar de enfermería, voy a responder por daños que le ocasione a otros. Tengo una obligación de indemnizar ese daño, ya sea un daño a la persona o por la muerte. Pero encima no solo tengo esta responsabilidad, también tengo la responsabilidad del Código Penal y la administrativa, que puede ser inhabilitación de la matrícula o suspensión. Entonces, nosotros podremos tranquilamente decir, bueno, pero no tengo, ¿de dónde me van a cobrar? Y bueno, le cobrarán hasta que hasta que me muera me cobrarán. Me harán un embargo en el salario, y si un día me gano la lotería, se cobrarán de ahí, ¿sí? O sea, siempre van a cobrarnos. Y si no termino de pagar yo, lo seguirán pagando mis hijos. Y es así como se ve esta responsabilidad. Entonces, por eso tenemos que conocer la ley y ver hasta dónde llega nuestra competencia y hasta dónde puedo yo realizar una actividad. Y ahora, la siguiente, Carmen, vamos a ver algunos casos prácticos. Estos son fallos judiciales, si bien los saqué de noticias, están los fallos judiciales. Y acá hay uno, ¿no? De mala praxis, dice, responsabilidad de la enfermera y el Estado provincial ante el error al colocarle una inyección al paciente causándole una trombosis que derivó en la amputación de su brazo. Era un joven de 17 años de edad, de sexo masculino, que a este paciente la enfermera le administró una medicación, le causó supuestamente una gangrena. El paciente tenía antecedentes de celiaquía, y como ustedes verán, le provoca esta trombosis y le tuvieron que amputar el brazo. En este caso, la enfermera, digamos, ¿no? Le dieron 3 años, si no me equivoco, e inhabilitación. Cuando uno tiene 3 años de condena, en general se llama condicional. La condicional es que si ella comete otro delito, que puede ser en la calle, puede tener un accidente automovilístico, y entonces, o algún otro delito que fue a robar, directamente ella va presa, ¿sí? Eso es lo condicional, que si comete otro delito, entonces va presa. Por eso es condicional, está en suspenso. Pero la inhabilitación la tuvo que pagar una indemnización, ¿sí? Entonces todo esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ojalá no nos pase nunca. Pero también tenemos que ver hasta dónde llegan los límites de nuestra profesión, de nuestra competencia, y formarnos y capacitarnos para estar actualizados siempre. En este caso también ella tenía que indemnizar, porque tenés acá dos. Primero, seguramente vas a tener una instancia administrativa que va contra el Ministerio de Salud o la autoridad competente de cada provincia. Después tuvo un juicio civil por daños, y tiene un juicio penal. Son 3 juicios que hay que seguir. Si bien el primero es en instancia administrativa, porque tiene que ver con la autoridad competente en los diferentes casos y provincias, algunos pueden ser los ministerios de salud. Entonces, miren toda la plata que sale, tienen que tener 2 o 3 abogados acá, no va a tener uno, ¿sí? Porque a veces los abogados, como el enfermero que hace neo, hay otro que hace terapia de adultos, hay otro que hace APS, y así también pasa con los abogados, ¿sí? Esto es carísimo. Yo sé que en la instancia penal te van a dar un abogado gratuito, pero no es lo mismo que uno pague, ¿sí? La libertad es el bien más preciado, de eso no importa el precio. La que sigue, Carmen, vamos a ver otro ejemplo. Estos son ejemplos que les traje para que lo vean, que existen, ustedes lo pueden googlear, les va a aparecer un montón, y si quieren ver los fallos, ponen también fallos de mala praxis por, no sé, colocación de catéteres, y les va a aparecer. Acá hay otro caso también,
del 2022, mire, omisión con negligencia e imprudencia. Condenaron a una enfermera que colocó mal una inyección y terminó causando la muerte de una mujer, dice. Marina Corso, de 68, fue sentenciada a 3 años de prisión en suspenso y quedó en libertad. Claro, porque los 3 años son, como yo les dije, condicional, ¿sí? La señora esta era Andrea Riera, de 45, terminó perdiendo la vida después de días tras recibir lo que debería haber sido una simple inyección para aliviar dolores. Lo que había recibido, ¿saben lo que es? Era una Oxa B12. Pero ¿qué pasó en este caso? En este caso, lo que alega, después yo vi un poquito más el fallo, no había realizado una antisepsia correcta, con lo cual se había infectado y se muere. La señora tuvo una osteomelitis, se murió. Pero también hubo negligencia médica, porque la señora fue al médico. Había otra cosa que les quiero decir, es que si alguien va a su casa o a su domicilio, o le piden por favor, pero ya les digo, siempre tienen que facturar y decir cuánto es eso, ¿sí? Obviamente que nosotros también podemos hacer facturaciones, nos tenemos que inscribir en AFIP, con un monotributo más bajito, y con eso también pueden emitir facturas. Pero yo cuando hablo de facturar es cobrarles, ¿sí? Como dice Shakira, las mujeres, ¿cómo es? Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Bueno, lo mismo. Hay que cobrar el procedimiento que se lleva adelante, ¿sí? No hacemos actos de caridad. Entonces, esta señora, yo no sé si le habrá cobrado o no, se muere, y ella tiene 3 años de prisión en suspenso. Me parece que tenemos que repensar nuestras prácticas al ver esto. La siguiente, Carmen. Acá, una enfermera fue procesada por la muerte de un paciente en un caso de mala praxis. Le suministró un producto alimenticio por una vía equivocada. El juzgado correccional de la 5ª nominación la acusó de homicidio culposo. Claro, porque acá es lo que yo le decía, dolo o culpa, ¿no? Es lo que me preguntan siempre. Bueno, no, en realidad en todas las actividades de enfermería, a no ser que yo sea una asesina serial, que ahí sí me podrían decir, no, la conducta de la enfermera Elina es dolosa porque tuvo la intención de matar, porque mató a 15 pacientes. En el caso de la profesión de enfermería siempre va a ser por culpa, negligencia, omisión, imprudencia, impericia, ¿sí? La enfermera fue procesada como autora de homicidio culposo en el caso de un paciente que murió luego de que le suministraran un producto alimenticio por una vía equivocada. Este ejemplo también lo encontré, digamos, buscándolo en un diario, pero es el ejemplo parecido que yo les había comentado a ustedes de una colega, ¿sí? Que ella estaba trabajando en una institución privada, que había ingresado una compañera nueva que no tenía idoneidad, y esa compañera había administrado al paciente por una vía central, lo que iba por una vía, digamos, ¿no? Lo vía oral por la vía central. ¿Se entendió? Una medicación vía oral por una vía central. La paciente obviamente hizo un paro cardiorrespiratorio, se murió. A mi compañera le quisieron decir, como la otra persona era auxiliar, y vaya a saber en qué condiciones ¿no? estaba trabajando, porque uno nunca sabe si está contratado, si tiene título, si es estudiante. Entonces le dijeron, bueno, yo quiero que vos firmes y hagas la evolución de que vos le pasaste todo bien y que la paciente se murió de un paro cardiorrespiratorio. Cuestión es que la familia demanda a la institución y hace lo que es una autopsia. Entonces ahí sale claramente cuál fue la causa de muerte. Mi compañera, que era una compañera de otra cursada, yo le pregunté, hablé con ella, porque ella lo había contado en el grupo de alumnos, me dice, no, yo lo que hice fue negarme, nunca hice, y lo que hice fue renunciar al trabajo, me fui, me dijo, porque ellos me presionaban mucho.
No me quiero imaginar la presión, porque el que hablaba con ella era el director. Entonces, ella agarró y se fue, tuvo que iniciar un juicio laboral, después a ella le hicieron un juicio penal, porque ella también estaba implicada, y tenía que ir a declarar, tuvo que contratar un abogado. Entonces, no la pasó bien, y un juicio puede durar hasta 10 años, con lo cual 10 años es parte de una vida. Entonces, por eso yo siempre le digo, reflexionemos bien y hagamos lo que tenemos que hacer, pero tengamos herramientas para llevar adelante y que todo sea con responsabilidad, ¿sí? Escobar Belén se va, muy bien, saludos Belén, hasta la próxima. El siguiente caso, Carmen. Acá, condenaron a una enfermera por la muerte de una paciente con leucemia tras darle quimioterapia de forma equivocada. Este caso es muy, yo se los quería mostrar, porque acá habían demandado al sanatorio, obviamente a todo el equipo que había participado en el procedimiento, pero lo novedoso de esto es lo siguiente. Vieron que a veces uno en la práctica cree que el compañero de al lado es mi mejor compañero, o que el médico, o que nos vamos todos juntos a defender para salir a flote. Bueno, en este caso no. Acá había una paciente que tenían que administrarle vincristina a la paciente, entonces participaba supuestamente el médico, que era cirujano, que le iba a administrar la quimioterapia, y la enfermera, que era quien le daba, digamos, ¿no? Hacía la asistencia del cirujano. Y bueno, supuestamente la vincristina no iba por la vía que ellos iban a pasársela, y bueno, cometieron el error de pasársela por otra vía. Pero yo leí el fallo, la señora obviamente se murió, si bien tenía una leucemia, ella se iba a morir, pero no era el modo de morirse, ¿sí? Seguramente iba a tener más años. Al confundirse la vía, la señora le adelantaron la muerte, en 24 horas más o menos creo que se murió. Ya tenía una muerte de lo que era cerebral, por la toxicidad que causaba la vincristina, ¿sí? Pero lo novedoso de este fallo es que uno considera que con el que trabaja más o menos va a decir lo mismo que dije yo y lo que pasó. Y en la práctica no es así. En la práctica cada uno va a tener un abogado, y cada abogado va a aplicar una estrategia diferente para salvar a su cliente. Para eso se contrata un abogado. Entonces a mí no me va a importar quién está al lado, con quién estuvo usted. Yo busco mi estrategia para defender al cliente. Entonces, acá creo que iba a quedar solamente la enfermera implicada en la causa, y que el médico decía que él solamente administraba, que la que le había alcanzado el producto era la enfermera, con lo cual él deslindaba su responsabilidad, ¿sí? Y ustedes saben que el fallo salió así, quedó solo la enfermera. Un fallo, la verdad, para mí, vergonzoso, pero es así como en la práctica suceden las cosas. ¿Sí? El abogado del médico buscó una buena estrategia y dijo, no, él ya estaba vestido, ya iba a administrar la medicación. La enfermera no se fijó, dijo la enfermera. Si bien la medicación venía con doble rotulación, un paquete diferente, no se fijó el protocolo, no cumplió el protocolo, decía. ¿Sí? Entonces, bueno, eso quiero que vean, porque somos todos amigos, pero cuando vamos a juicio nos olvidamos que somos amigos. Y la última que queda es la enfermera. Hay muchos casos parecidos, ¿sí? Como se dice en la práctica, Carmen, el hilo se corta por lo más débiles, ¿no? Entonces, bueno, esta es una situación que uno la tiene que tener en cuenta. Somos todos amigos, pero afuera es sálvese quien pueda. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta que hicieron durante el turno mañana, a ver si la encontramos. Alguien que preguntaba... Aparte, antes que digas algo, Elena, es muy importante que enfermería registre, que no haga ninguna orden
si no está registrado. Y si la tiene que hacer porque es emergencia, que no deje que no la registren, al contrario, una vez que terminó la emergencia, aunque se tenga que quedar 1 hora para que se lo hagan, dejen que lo registren. Registrar en la hoja de enfermería, registrar en los reports, registrar, porque esto que vos decís, a nosotros una vez nos pasó también una mala praxis en la guardia, y vinieron los jueces y los abogados, todo a buscar el cronograma del día, que ese día quiénes estaban involucrados, quiénes estuvieron en esa guardia. Cuando uno hace un cambio de guardia y justo ese día pasó algo, siempre tiene que dejar todo registrado. ¿Por qué? Porque el juez lo va a llamar igual. Porque en ese listado aparecían 5 enfermeras y si había cambio de guardia o algo, no le importa el juez le dijo a esas 5 enfermeras tienen que venir a declarar. Entonces, por eso es importante el registro. Lo único que nos va a salvar es registrar todo. Si me lo indicó, quién me lo indicó, por qué me lo indicó, todo hay que dejar registrado, porque eso nos va a salvar la matrícula. Muchas veces nos va a salvar la matrícula. Porque a veces el médico no escribe y después pasa algo y dice, yo no le dije nada, yo no lo proscribí, ella lo hizo porque ella quiso. Y es la palabra de él contra la nuestra y no hay nada registrado. Entonces uno tiene que registrar hora por hora si lo fue a buscar, hora por hora si le administró algo, pero siempre asegurarse de que esté registrado. Si no está registrado, es un gran problema después, ¿eh? Exacto, ahí uno podría deslindar un poco la responsabilidad. Después vamos a ver registro de enfermería, también en otras clases seguramente, y eso también es muy importante. Y con respecto a la pregunta sobre percutáneas, era, la ley es clara y la ley no los habilita. Y también va a depender de la interpretación que cada uno haga de la ley, ¿sí? Pero no estamos habilitados, si bien cuando aparece la ley nacional, ya muchas instituciones utilizaban la colocación de catéteres y el ejercicio no estaba regulado. Entonces ya por costumbre había instituciones donde se colocaban accesos percutáneos. No encuentro quién lo preguntó. Entonces eso continuó en la práctica, ¿sí? Pero bueno, yo creo que acá está, la encontré. Daniela Escalier dice, la percutánea, ¿quién lo realiza? ¿El personal de enfermería o los médicos? Bueno, el personal de enfermería legalmente no está habilitado, Daniela, no sé si está, si no después le pasan la data. Entonces va a estar en Gracias, cada... profe. Sí, estoy. Bien, bien, Daniela. Entonces Gracias. no estamos habilitados legalmente, pero es como que hay un vacío legal. Por costumbre ya se hacía antes de la ley del ejercicio de la enfermería. Pero bueno, habrá que ver ahora, irá en cada uno si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Lo que sí entiendo y tengo claro por la práctica es que tienen muchas ventajas para ese recién nacido. Y el trabajo que uno lleva adelante en neonatología es muy reconocido por nuestros pares, y eso también genera satisfacción en cada uno, y hay instituciones que no sé si te obligan, la verdad no lo sé. Yo en mi institución podría decirle no me habilitó la ley, y van y buscan a otro a ver quién quiere hacerlo, ¿sí? Lo que sí, el que lo haga tiene que tener destrezas y muchas habilidades en estos casos para no generar un daño al paciente. Carmen, no sé si querés agregar algo de eso en alguna institución o alguien. Yo una vez fui en un congreso que sé que, por ejemplo, en Capital lo que hacen es consentimiento informado. Se hace un consentimiento informado donde a los padres se los prescribe y se les dice que van a tener todo lo que se le va a poder hacer, entonces los padres firman el consentimiento informado. Y en nivel provincia hospital se trata de hacer, lo hace una enfermera profesional y lo hacen siempre que sea tenga habilidad en el hacer, ¿no? Y otra de las cosas que siempre nos dicen que, bueno, que el que es responsable, la jefa del servicio, jefa médica y la dirección del hospital. Siempre se manejaron así. Claro, acá, sí. Nunca tuvimos problema en ese sentido.
Lo que sí, por ejemplo, nunca hicimos... ¿Te muteaste? Lo que nunca se hizo, y creo que hasta ahora no se hace, es extracción de sangre arterial. Nosotros como enfermeros nunca se hizo. ¿Pero por qué no se hizo? Porque yo tuve una charla siempre de entrada con el jefe de servicio y le dije que enfermería no iba a hacer extracción de sangre arterial porque no correspondía. En ese tiempo todavía no había tantos problemas con las leyes, pero bueno, me parecía que yo prefería que la enfermera cuidara al paciente, le hiciera el higiene y estuviera en condiciones antes que sacarle una sangre arterial, por más que sea algo muy importante, pero que sí le damos la posibilidad de que consigan a alguien del laboratorio y nosotros la entrenábamos, le enseñábamos los cuidados, porque en ese tiempo se calentaban los taloncitos, o sea, evitar todo procedimiento que perjudica al paciente, pero que él lo tenía que hacer y le correspondía. Bueno, llegamos al trato de que se consiguió, la entrenamos, ella ya está para jubilar, o ya se jubiló creo, y ella fue entrenando a su vez a otros, pero bueno, nunca sacamos sangre arterial, que en otro lado sí se hace, igual que todo lo que es ingresa el paciente y si está infectado, hasta punción lumbar, sé que hacen en algunos lados, hacen todo tipo de punción y nosotros no lo hicimos nunca. Pero bueno, también tuve muchas veces que sentarme y charlarlo, pero no fue así, ¿eh? Es algo que no es fácil. Lo que pasa es que tenés que tener la convicción y bueno, todo un equipo que te ayude a que esto se logre. No es fácil. Tal cual. Acá Grisel Cazón nos pregunta, Carmen, si dice, ¿podemos presentarnos con la ley en mano a la hora de tomar el empleo para alegar que estamos en conocimiento de las leyes que nos avala? Y en realidad, te digo de entrada no te van a tomar, porque siempre dice que las personas que van con las leyes son personas muy conflictivas. Pero bueno, uno no quita que cuando vos estés trabajando lo charles, porque a veces no es ir con el enfrentamiento, sino charlarlo y buscarle la mejor solución. Lo que no te puedes negar es al cuidado. Claro, no. Sí te puedes negar algo que no tengas habilidad. Por ejemplo, si no tenés habilidad para una percutánea, sí te puedes negar. Porque siempre hay alguien que tiene más habilidad o que ya hace años que lo hace. A veces hay lugares que tienen una persona que se dedica a hacer eso, o en el turno hay 1 o 2 personas que hacen eso, colocan percutáneas o hacen procedimiento, pero si vos no estás capacitada, te podés negar, pero siempre con convicción y siempre hablando por qué te vas a negar. Claro, no, Grisel, mi consejo es que no vayas con la ley en la mano, porque si yo fuera jefa no te tomaría. Como dijo Carmen, como que pareciera que son más conflictivos, ¿no? Ya viene con la ley, viene con exigencias, pensaría yo. Eso es lo que pensaría, digamos, un jefe, ¿no? Autoritario, pero si es un jefe actualizado, que un jefe hoy tiene una vía jerárquica más que nada, y ellos van a sacar, digamos, cuáles son los requisitos que pero no te aconsejo. Alguien acá me pone, no sé quién tiene abierto el micrófono, Ariana, ¿querés decir algo? Ariana Vázquez López. Carmen, vos podés cerrarle el micrófono a Ariana Vázquez López, no sé si... Sí, acá hay alguien que dice, estoy haciendo prácticas en una clínica donde hacen los procedimientos, o deciden los mismos enfermeros en el momento y después les avisan al médico. Si se va a hacer algún procedimiento invasivo, siempre el médico lo tiene que saber. Y también a veces se pide que los registren en la hoja de enfermería, en la hoja de la indicación médica, donde dice paciente tanto, colocación de percutánea. Es importante que eso esté, que el médico sepa, porque si en ese procedimiento algo le pasa al paciente, ustedes van a tener problemas. A ver, ahora sí.
Acá Paola dice, donde yo trabajaba investigaron después de 8 años lo ocurrido con un paciente. Se secuestró report y evoluciones de enfermería, nombre y apellido de las enfermeras quienes estuvieron. Claro, seguramente en algún momento los van a llamar a declarar. Y vamos todos a declarar. Lo importante es decir siempre la verdad y lo que recuerden. Porque después de 8 años, yo recordaré si lo que escribí y lo que está abajo es mi firma. El resto no lo puedo recordar. Después alguien más dijo algo, a ver. Yo creo que en muchos lugares los profesionales no tienen conciencia de toda la parte legal y que falta mucha capacitación, dice Montes Natalia. Yo estoy haciendo prácticas en una clínica donde hacen los procedimientos o deciden los mismos enfermeros en el momento y después se les avisa al médico. Bueno, habrá que ver si son actividades dependientes o interdependientes. Eso también. Claro, por eso iba yo. Vos no podés ir y ponerle un acceso venoso periférico al paciente si no tiene una indicación, por más autonomía que tengas como enfermera. O colocar una percutánea, sabemos que un paciente que ingresa, a veces por normativa, se le coloca una percutánea, pero vos tenés que consensuar igual y lo tienen que registrar, porque es lo único que nos va a salvar. Tal cual. Sí. Siempre dicen, sí, pero la enfermería tiene autonomía. Sí, tenés autonomía hasta cierto punto. Hay cosas que uno la tiene que charlar, porque puede llegar a pasar algo al paciente, le estoy colocando un acceso venoso periférico central, como es la percutánea, y el paciente hace un paro cardíaco, ¿y de qué me disfrazo? Claro. Por estrés el paciente se bradicardiza y siempre tiene que estar el consentimiento también del médico y que el médico avale lo que estamos haciendo. En el caso de un recambio de sonda vesical también, todo el procedimiento, porque no es una indicación de enfermería. Yo puedo hacer como mucha higiene y confort, todas esas cuestiones que son independientes. Yo no puedo estar esperando una orden para rotar un paciente, excepto que depende de la criticidad de ese paciente, porque hoy por hoy, si estamos centrando un cuidado que sea centrado en el paciente y por ejemplo, podemos trabajar que no se produzcan escaras o úlceras por presión, entonces, y si el paciente es un paciente crítico, el médico como parte del equipo estará al lado mío y al lado del otro enfermero para rotar al paciente y ver hemodinámicamente qué efecto tiene esa rotación sobre el paciente, ¿sí? Porque si no, después van a decir, no lo rotaron. Sí, pero el paciente estaba muy crítico. Si lo roto, se muere, ¿no es cierto? Entonces el médico también tiene que estar ahí. Pero si el paciente no es un paciente crítico, no tengo que esperar una orden para rotar un paciente, ¿sí? Si está en una sala de clínica. No tengo que esperar una indicación. Yo tengo que hacerle la higiene, tengo que rotarlo, tengo que mantener la vía permeable, ¿sí? Ahora, si tiene indicada una sonda vesical, se le salió la sonda, yo le tengo que avisar al médico, ¿sabe qué? Se le salió la sonda, ¿qué hago? Y eso va en la evolución de enfermería. 16 horas el paciente se arrancó la sonda. 16:10 se avisa al médico de guardia fulanito de tal, ¿qué acciones se tendrán en cuenta? ¿Se recoloca la sonda, sí o no? Y ustedes dirán, el médico indicó recolocar la sonda. Y así es como se tiene que trabajar. Porque si el médico no sabe que se le salió la sonda, el paciente tiene una hemorragia, no sé, algo que le puede pasar, que uno no se espera, y vuelve a decir cuando vaya a declarar, a mí Elina no me avisó nada. ¿Dónde está la evolución? Y en la evolución dice sin novedad, firma Elina, ¿no? Entonces ahí tengo una gran responsabilidad. ¿Alguna pregunta? Alguien me preguntó dónde se consigue la ley, y la ley está en Google, si no también se los puedo pasar por WhatsApp. Si no la consiguen, ¿sí? Ponen el número de la ley y les aparece, la imprimen en doble faz y la tienen como si fuese, yo les digo siempre a algunos colegas, como en la religión la Biblia, o como el Nuevo Testamento de otras religiones, o como algo que ustedes, algo bien preciado, ¿sí? Sí, aparte de lo que tienen que saber, así como leen las leyes, todos los derechos, pero también leer bien las obligaciones, porque a veces vamos con mucho derecho y cero obligación. O sea, que yo puedo tener mucho
derecho, pero también sé que todo lo que es cuidado del paciente es mi obligación. Eso no lo debemos olvidar. Te Claro, digo porque yo estuve como jefa mucho tiempo y sé cuál es el derecho, pero a veces muchos planteaban derecho y se olvidaban de las obligaciones. Entonces, es importante eso. Nunca me puedo dejar de atender al paciente. Y siempre tengo que registrar lo que realizo. Y siempre tengo que avisar en los casos que pueden llegar a perjudicar al paciente, siempre hay que avisar al médico. Y cuando es algo que nos compromete, hay que hacer que registre el médico antes de la indicación. Si es una urgencia, espero que termine la urgencia y me lo tiene que registrar. Porque a veces pasa que me voy, que estoy apurada, no registra, y después cuando vienen los problemas, ahí me quiero morir, ¿no? y sí, tal cual. Acá dice el registro de nuestras acciones es nuestro respaldo legal, dijo Mariela. Exactamente. Es la única forma de poder deslindar responsabilidad. ¿Sí? Seguramente se va a graduar la pena, porque hay graduaciones de la pena de acuerdo a las responsabilidades dentro del equipo, pero sí me puede llegar a salvar. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo considero que claro, no les quedó nada, pero quiero que se lleven algunos conceptos, que puedan rever la ley, y cualquier cosa podemos seguir charlando, ¿sí? Aprovechen todas las instancias, tienen el grupo para preguntar. Lo que pasa que son temas que no estamos muy acostumbrados a escuchar. Lo que es parte legal no se ve mucho, y bueno, vos cuando hables de registro vas a ver muchas cosas que a veces la gente no entiende, que nos cansamos de decir que registren, que es lo único que nos va a poder llegar a defender, o por lo menos tener menos años de prisión. Pero es importante, registren, cuesta mucho que registren la medicación, que registren el procedimiento, registro y firma legible, porque es lo que yo hago y firmo, soy responsable. Mucha gente no lo entiende a eso. Y bueno, estas clases así son buenas y no se ven casi, por eso todo lo que puedan aprovechar, aprovechen y pregunten, y sáquense de la duda, porque hay muchas cuestiones legales. Ahora hay mucho, nosotros le decimos los abuesos que andan dando vuelta y enseguida captan cliente. Entonces tenemos que ser responsables, pero también tenemos que registrar. Sí, acá Lorena Paola dice, obligación de un auxiliar de enfermería en un tiempo determinado de capacitarse, si no la empresa puede despedirnos con fundamento. Claro, Exacto. sobre todo en el auxiliar que realice su actividad dentro de su competencia, ¿sí? Porque si él va y pone un inyectable y el paciente le pasa lo que le pasó en el caso de la enfermera, que hizo una trombosis, le va a decir, pero usted ¿por qué hizo esa acción si no es de su competencia? Y él no va a poder decir porque desconocía la ley, ¿sí? Porque nadie puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Alguien más? Mira, son pocos los hospitales que toman auxiliares ahora. Nosotros, por ejemplo, en Parecía no se toma auxiliares, toman profesionales. Y la idea de los que fueron auxiliares, que se capaciten, son muy pocos auxiliares que quedan en la NEO, casi no quedan, pero siempre hubo más proporción de enfermeros y licenciados. Pero también depende de hospitales. Hay hospitales que toman auxiliares, pero con la condición de que se capaciten para ser enfermeros. Se les da la posibilidad de que puedan estudiar para que hagan enfermería, pero aparte de ser enfermeros, también está la obligación de la capacitación continua. Claro. A veces pasa que están en un servicio años y años y jamás tienen una actualización. Claro, entiendo, tal cual. Eso también depende de la institución, ¿no? Que tiene que promover, digamos, esta capacitación continua. Pero bueno, muchas veces no pasa en la práctica. En mi caso, trabajo a la noche y estamos con residentes R1, por Dios, Yamila. No sé qué decirte. Y más aún sin registrar y estar atentos, ya que ellos también pueden fallar. Bueno, en los hospitales escuelas es donde creo que los enfermeros tienen una práctica bastante estresante, diría yo, ¿no? Donde hay que estar
vigilando todo, mirando las indicaciones, y lo peor de todo es que ellos muchas veces por miedo, porque también tienen un jefe y han llegado a decir, yo no le dije a Elina que hiciera eso, ella lo hizo sola. Entonces Elina, que no se fijó la indicación y no estaba, no me entero de eso. Pero después uno se da cuenta de las miradas, pero por suerte no tiene orejas por todos lados, porque tenemos compañeros en todo el servicio y dice, fue fulano y dijo que la enfermera no hizo tal cosa, ¿no? Entonces uno que agarra va y habla con ellos. Habla con ellos y les dice, vos no tenés que hacer esto, porque yo entendí esto, vos no lo indicaste, fíjate la próxima vez, porque la próxima vez no te lo voy a decir de buena manera, ¿no? Porque uno tiene una matrícula, ellos también, pero ellos también tienen un jefe, responden a otro, y a veces ahí ya en la práctica te das cuenta que ni siquiera existe ese respeto, ¿no? Como profesional. Pero bueno, Yamila tiene un gran trabajo y tratar de pasar todo este trabajo, digamos, lo mejor que se pueda. Pero siempre cuidando nuestra matrícula. Por eso, más a ellos hay que pedirles que lo indiquen, y el horario, y enseñarles también, porque están ahí para aprender. Sí, a veces pasa también con las indicaciones que a veces ellos se dan cuenta que se equivocan y las hacen desaparecer. Nos pasó muchas veces. Pero bueno, por eso cuando uno lee indicación y no entiende algo, siempre o le parece que está en duda, siempre lo tenés que charlar con algún compañero, sacarte la duda y después ir al médico. Pero siempre tenés un testigo de que alguien vio que esa indicación estaba escrita y estaba mal hecha. Uno también tiene que buscar a alguien que sea testigo, digamos, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. ¿Preguntas, alumnos? ¿Alguna pregunta de la práctica y que ustedes digan, bueno, puedo hacer esto, me puedo negar acá? Ya le contestamos. ¿A quién era que nos dijo que iba a ir con la ley en la mano? ¿A Natalia? No. ¿Quién era? Ah, Grisel Cazón, no vayas con la ley, ¿sí? Conocela, hacela parte de tu vida, pero no la lleves en la mano, sino llévala en tu cabeza, ¿sí? Y bueno. Sí, aparte tenés que conocer el lugar, cómo trabajan, cómo se manejan, claro. Y después ahí uno actúa y uno ve. Pero si vas de entrada con la ley, sonaste. No te toman de ningún lado. Me encantó. Eso es un dato de color de Grisel. Muy bien, Grisel, acordate. ¿Alguien más? Lina, bueno, te quiero felicitar porque la verdad, magistral la clase, me hizo volver a mi historia, a mis recuerdos cuando fui auxiliar de enfermería de Cruz Roja. Después me fui formando, fui profesional, después licenciada, después docente. Es un largo camino de mucha lucha, porque Carmen y yo lo sabemos bien, todo lo que hemos pasado en un servicio, pero yo hoy orgullo hoy de ser enfermera, ¿no? Para mí suficiente ser enfermera, palabra mayor, y todos los valores que uno les puede dar. Pero es verdad, no registramos, a veces nos callamos la boca, me parece que no es ni callarse la boca ni no dejar de registrar. Pero aprendimos a registrar los primeros controles de signos vitales cuando uno está estudiando enfermería. Tenemos que seguir haciéndolo y no dejar siempre de registrar todo lo que nos pasa frente al paciente, porque eso va a hacer que también se haga en defensa nuestra todo lo que uno está, digamos, adquiriendo la hoja de enfermería. Así que yo, gran orgullo de haber sido un auxiliar. Sé que hay muchos auxiliares, muchas no pudieron seguir estudiando. Ahora, como dijo Carmen, muchas se están jubilando, pero han sido muy buenas enfermeras, muy buenas enfermeras. La verdad que a veces hay que sacarse el sombrero delante de ellas. Carmen lo sabe bien también a esto. Así que la verdad que te felicito. Ojalá que esto sea una puerta grande para que uno también sepa cómo defenderse ante las adversidades que nos pasa a veces ante los pacientes y con el equipo médico. La verdad que te felicito. Muchísimas gracias. Por favor, estamos acá, como siempre digo yo, para aprender todos juntos y para darle las mejores herramientas a los alumnos, así que aprovechen. Y había visto una clase, ¿no? A Estela, ya que lo trajiste al tema, era un docente que él también había sido auxiliar y él decía, yo no quiero que se discrimine entre enfermeros, licenciados, auxiliares, ¿no? Pero yo lo escuchaba y yo decía, no es discriminar en lo que refiere a la profesión, ¿no? Sino que es decir lo que la ley dice. Entonces, si hay profesionales y hay auxiliares, cada uno tiene una actividad determinada.
Y más que nada porque cada uno tiene una matrícula, ¿no? Y cuidar esa matrícula. Por eso digo, el auxiliar lamentablemente tiene competencias dentro de la institución, y a veces instituciones que, como decís vos, la enfermería empezó siendo empírica, ¿no? Entonces, primero había auxiliares, después se profesionaliza y empiezan a haber enfermeros, licenciados, bueno, ahora magíster, doctorados, pero bueno, cada uno tiene que actuar dentro del límite de su competencia, y bueno, esto, ¿no? De seguir formándonos para brindar una atención, digamos, como decía Carmen, ¿no? Exigimos a veces derechos, pero brindar una atención de acuerdo también a los derechos y también respetando las obligaciones de cada profesional, que si bien también tenemos derechos, las obligaciones creo que son mayores. Y ahí también tenemos que hacer un enfoque, ¿no? En las obligaciones. Por eso estamos acá para capacitarnos y tener una idoneidad en lo que es atención neonatal. Acá hay una pregunta donde dice, cuando la hoja se pierde legalmente, ¿se puede presentar una foto o no? ¿Cómo? Cuando una hoja se pierde, Sí, ¿legalmente se puede presentar una foto o no? Podemos sacar fotos, incluso a veces algunos sacan fotocopias, viste que en algunos servicios hay fotocopiadoras, Sí. Y si no, uno puede descargar en los celulares. Hay compañeros que tienen registrado todo lo que hacen, porque alguna vez han tenido algún problema, y llevan en un registro los pacientes que han atendido diariamente, esas cuestiones que a mí no se me hubiese ocurrido, pero esto también está bueno, bajar un escáner al celular y tener escaneado todo lo que uno, aunque sea la indicación. Por eso es importante que el médico, cuando indica algo, poner un horario. A mí me ha pasado de irme a tomar algo y vengo y tengo 3 cosas que vos decís, ¿y esto? Si yo miré la orden, ¿no? Y me miraban, dice, te fuiste a tomar algo y no pusiste el plan, el paralelo. Perdón, yo hoy por hoy lo que hago es una rayita al lado, como visto. Claro. Eso es porque es en otro horario. Ellos si te agregan, tienen la obligación de avisarte lo que te agregaron. Poner un horario, exactamente. Después hay otro que pregunta, me pasó que yo sabía que una medicación debía continuar, pero el médico no la anotó. ¿Y qué pasó? Y se ve que quedó como que ella lo pasó, pero el médico no lo registró. Sí. A ver, esta Cristina, te escuchamos. Hola, disculpe. Sí, sí pasó eso, y bueno, ahora con la nueva tecnología estamos comunicados vía WhatsApp, así que yo le saqué foto justamente a la hoja donde él hacía las anotaciones, y le dije, doctor, usted se olvidó de anotar esta medicación, que era importante pasarla, así que bueno, se lo hice ver porque yo, mi responsabilidad era pasarle, porque si no ese chiquito era un antibiótico, entonces se rompió el esquema, si no, claro. Sí, así que bueno, él me dijo, pasale, que yo después te dejo haciendo la anotación. O le digo a mi colega que lo haga, me dijo. Y bueno, yo se lo pasé, pero no estaba anotada. Es así. Claro, se olvidó. Sí, bueno. Sí. Son cuestiones, viste, que a veces por eso yo digo, hay que ver quién es el que está con nosotros trabajando, y bueno, tratar de que lo indique, ir con la medicación y decirle, doctor, se va a atrasar la medicación, se lo paso, tiene que estar indicado. Seguramente lo va a indicar, con cara de perro, de traste, no me importa que lo indique. Igual guardaba las fotos por las dudas, surgía algún inconveniente, guardaba la foto de que él no la notó. Pero bueno, así para cuidarme también yo, ¿no? De esa manera. Claro, sí, las fotos sirven, digamos, ¿no? Pero a veces lo que no sé si sirve es el tema de la fecha cierta, a veces se pone en duda la fecha, pero sirve en un ámbito interno, sí. Eso va a depender de cada juez, digamos, si uno va a juicio, ¿no? Claro. Pero siempre tiene que haber una fecha cierta, un diario al lado, algo que diga que era esa fecha. Porque una indicación puede ser susceptible de ser cambiada y poner otra fecha también. ¿Sí? Pero viste, si vos la pasás en el WhatsApp de él, ya aparece la fecha al día que se mandó. Eso sí, eso sí. Así que sí, bueno. te queda la fecha ahí. Sí, eso sí. Gracias.
Pero bueno, tenés que siempre cerciorarte que lo registre, aunque lo tengas que perseguir, porque a veces lo tenés que perseguir, pero bueno, que lo registre, no me importa, yo no me voy de acá hasta que no me lo registré. Listo, porque no, la confianza mata al hombre, dice, así que... Sí. Cuando vamos a juicio se terminaron los amigos, se terminaron los compañeros. Es sálvese Sí, quien es pueda. verdad. Yo lucho por Es mi verdad. libertad y si tengo que enterrar al otro, lo entierro, pero yo me quedo libre. Es así, chicos, es sálvese Sí. quien pueda, ¿sí? Se tienen que ir muchos chicos. Acá Andrea dice, Dios. si sabemos nuestras funciones, suele no cumplir por la falta de personal que realiza otras tareas. Ejemplo, auxiliar de servicio, extraccionista, recepción. Extraccionista, bueno, ponerle que no esté, vos podás sacar sangre siempre y cuando no sea de arteria, ahí te podés negar. Auxiliar de servicio, salvo que te manden a lavar una incubadora, y la incubadora es competencia de enfermería, o sea que lo tenés que hacer. La recepción es competencia de enfermería, tenés que recibir. Mientras haya una enfermera, lo tiene que recibir. Y después se verá qué pasa, porque si el médico no está presente, o si el médico no, o no hay alguien, otro personal, pero si vos estás capacitado, te podés negar si no estás capacitada. Y otra de las tareas que podría ser, no, nada, auxiliar de servicio siempre y cuando no te manden a llevar las cosas al laboratorio, cuando vos no podés dejar solo a tu paciente. Pero si es lavar algo o algún material que es necesidad del paciente, es una tarea de enfermería. Acá Andrea me... hay alguna pregunta buena esta. El color del... Linda. ¿Qué? Sí, porque a nosotros primero nos decían que toda la crema tenía que ser con negro. Ahora nos piden que tiene que ser con azul. Bueno, ¿qué pasó? Pasó la pandemia, chicos. Entonces, cuando uno va a pasar por un escáner o por una foto, se va a poder ver el color azul, ¿sí? Como está todo informatizado, el azul, digamos, se puede ver, ¿sí? El color. Pero sí, es verdad, van cambiando y bueno, habrá que adaptarse a cada institución, porque todos lo guardan en sistemas informáticos ahora. Se guarda en papel y se guarda en sistema informatizado. Así nos pasa con todo, con los contratos, con todo papel que tengas que hacer legal, te piden que sea con letra azul. Por ejemplo, para los trámites de la escuela y todo tienen que ser con virome azul. Sí, antes en las demandas también eran negras y ahora nos piden azul. Sí, cambió, tal cual. Bien, está bien. Eso queríamos saber. O sea, que no es indistinto, tiene que ser sí o sí azul. Sí, tiene que ser azul. Si no, no te das cuenta si es una fotocopia. Bueno, lo de la foto ya está. Dice, en mi caso trabajo a la noche y estamos con residentes R1 y R2 y más aún registrar y estar atentos, que ellos también pueden fallar, sí.